Cordial saludo a mis compañeras Yumir Gómez y Nini Vidal. Qué alegría verlas nuevamente en este espacio de aprendizaje. Un saludo afectuoso para el doctor Alonso José Larreal de parte de este equipo. Compañeras, cedo el espacio para el saludo. Cordial saludo, compañeros. Es muy grato de mi parte hacer partícipe de este espacio de discusión donde sé que vamos a tratar unos temas importantes. Buenas noches, compañeros. Es un placer compartir con ustedes este espacio académico de discusión donde vamos a llegar a nuevas conclusiones y construcción de conocimiento. Bienvenidas una vez más a este espacio de aprendizaje con el propósito de desarrollar una breve discusión académica en torno a tres. Primero, hace relación a cuáles son los elementos que componen los paradigmas de investigación en relación con el tipo de investigación. El segundo interrogante hace relación a cuáles son las semejanzas y diferencias entre una investigación descriptiva con respecto a una experimental. Y un último interrogante que responde a las preguntas: ¿cuáles son las tendencias de la investigación educativa en Colombia? En ese orden de ideas, damos inicio a la discusión, no sin antes abordar el concepto general acerca de lo que entendemos por paradigma. ¿Algún Así es, aporte para la... compañero. Claro que sí, algo para aportar. De acuerdo a Thomas Kuhn, un paradigma es la forma en que concebimos aquello que puede ser estudiado e investigado. En otras palabras, los paradigmas en la investigación definen lo que podemos investigar y sobre todo cómo lo podemos investigar. Así es. De igual forma, estos paradigmas, o sea, también son un conjunto de creencias, valores y teorías y metodologías que establecen normas para la investigación y la práctica en un campo de estudio y influyen en la forma como se definen los problemas y se diseñan los experimentos, se recopilan y analizan los datos. Y así nos da la interpretación de resultados y se comunican unas conclusiones dependiendo del paradigma que se utilice en la investigación. Ok, compañera, gracias por los aportes. A manera de complementar esas ilustres definiciones que han aportado en torno a la discusión, no resta sino tal vez agregar que en un paradigma también se entiende como ideas previas que la humanidad siempre ha tenido frente a la concepción de lo real o de los hechos. Gracias por esos valiosos aportes. Seguidamente, la invitación a discutir la primera pregunta, y es o hace relación a los elementos que componen los paradigmas de investigación. Aportes para la discusión, por favor. Bien, con respecto al paradigma interpretativo, este también se conoce como naturalista o humanista. Este paradigma se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas, también busca describir los sucesos que ocurren en la vida de un grupo social. Dentro de este paradigma podemos resaltar que la naturaleza es subjetiva, es holística, es construida. También en cuanto al aspecto metodológico podemos destacar que son considerados flexibles y libres. Dentro de estos aspectos metodológicos reconocemos los grupos focales, las observaciones, las encuestas y los estudios de casos como técnicas de estudio. El propósito básicamente de este paradigma es comprender e interpretar la realidad, es comprender los significados, las percepciones, las concepciones y las intenciones de los sujetos. Gracias, compañera Nini. Aportarle o complementar en el paradigma interpretativo,
que sus métodos para indagar o extraer la información hacen parte de la investigación-acción, la fenomenología y por consiguiente la codificación y el análisis de los resultados son elementos que hacen parte también de ese paradigma. Compañera Yumi, ¿deseas? Pues también hablando de paradigmas, encontramos el positivista, que este paradigma se enfoca en la objetividad y medición de fenómenos que sean observables, o sea, y también lo conforman los siguientes elementos. Por ejemplo, en la parte teológica, este paradigma, la obtención del conocimiento debe ser objetivo y verificable, o sea, sobre fenómenos naturales y sociales, ahí, y la construcción de teorías científicas y validación empírica de las hipótesis. En la parte, en el componente ontológico, o sea, de la naturaleza de lo que se estudia, se sostiene que la realidad es objetiva y que puede ser observada y medida, ¿okay? En este sentido, los fenómenos son independientes del observador y existen de manera objetiva. Así también encontramos en el componente epistemológico que el conocimiento se puede tener a través de la observación empírica y la medición. O sea, aquí se considera que la observación debe ser objetiva y la experimentación son las principales formas para obtener ese conocimiento. En la parte metodológica se emplea por excelencia el método científico, que implica formulación de hipótesis, recopilación de datos empíricos, verificación de hipótesis mediante pruebas objetivas. Y el componente axiológico se enfoca también en la observación objetiva y considera que los valores subjetivos y las creencias personales no deberían influir en la investigación, ya que pueden de pronto sesgar o los resultados y afectar la objetividad. Como pueden observar, tanto el paradigma racionalista, conocido también como positivismo, tiene como finalidad ser una ciencia empírica. Al contraste del paradigma interpretativo, que como su nombre lo indica, su función es interpretar los hechos. En contraste de los dos, aparece el paradigma sociocrítico, que no es ni empírico ni interpretativo. Allí quisiera aportar a la discusión que la finalidad de este paradigma es identificar potenciales de cambio, emancipación de algunos sujetos, analizar la realidad. Este paradigma trabaja más con temas sociales que involucran tanto el racionalismo como el interpretativo. Y en esa medida podríamos decir que ni el uno es mejor que el otro. Creería particularmente yo a la discusión que todos se complementan y finalmente todos necesitan de la mano directa o indirectamente el uno del otro. ¿Cómo la ven ustedes respecto a la tesis, a su propuesta de investigación? ¿Con qué paradigma están trabajando y cómo van en ese avance de los estudios doctorales y de investigación particular en sus trabajos de grado? ¿Quisieran aportar, agregar algo allí? Bien, con respecto a mi estudio doctoral, el paradigma que estoy trabajando es el interpretativo, puesto que busca comprender las concepciones de los docentes en cuanto a la competencia comunicativa e intercultural. Y sin duda alguna, este paradigma es el que me va a permitir investigar ese estudio, esa situación que yo quiero indagar en los docentes del contexto rural, docentes específicamente del área de inglés. Gracias, Paul.
Gracias, compañera, por el aporte. Muchos éxitos en esa medida, en esa tarea. La compañera Yumil, Gracias. ¿querías aportar Bueno, algo? en mi caso también, pues me enfoco más, digamos que voy más de la mano con el paradigma positivista porque mi tema de tesis es comprensión lectora a través para desarrollar el pensamiento crítico utilizando la taxonomía de Bloom. Entonces, se trata de comprobar una hipótesis y una teoría y debe hacerse de manera objetiva. Y el paradigma que más complementa esa parte, o sea, yo sé que hay otros paradigmas que de igual forma complementan, pero funciona más en este caso porque tiene que ser objetivo el resultado. Coincido contigo, Yumil. También estoy trabajando con el paradigma positivista. Y toda vez que se está desarrollando una investigación en aras de fortalecer las competencias de los estudiantes que han sido víctimas del conflicto armado. Y para ello se requiere la objetividad en el proceso que se viene llevando a cabo. Gracias, Así compañera, es. por los aportes a esta primera pregunta. Hemos debatido tal vez no lo suficiente, pero sí lo necesario, y por cuestiones de tiempo y espacio, las invitaría a que abordemos el segundo interrogante. ¿Les parece? Claro que sí, compañero. El segundo interrogante hace relación a las semejanzas y diferencias entre la investigación descriptiva y la investigación experimental. ¿Se abre la discusión? Claro que sí. Bien, iniciando con las semejanzas de tanto el tipo de investigación descriptiva como la investigación experimental, podemos acotar que la investigación descriptiva se basa en recopilar unos datos que luego van a permitir observar y hacer un análisis. De igual manera, la investigación experimental se enfoca en la recopilación de unos datos a través de un experimento diseñado con el fin de probar una tesis. Otra de semejanza que podemos resaltar es que ambas se utilizan para probar hipótesis, tanto la investigación descriptiva como la investigación experimental. No sé si mi compañera Yumir tiene otras semejanzas que aportar. Sí, o sea, hay las semejanzas entre la investigación descriptiva y la experimental es que se basan en la recopilación y análisis de los datos existentes para obtener conocimiento. Y la experimental lo hace a través de un experimento y la otra a través de un estudio. También requiere la investigación interpretativa, descriptiva, requiere una planificación cuidadosa para recopilar datos existentes de fuentes confiables. Y la investigación experimental también requiere una planificación cuidadosa para diseñar un experimento que permita obtener datos significativos. No sé si el compañero Luis Carlos desea aportar algo más a las semejanzas. Sí, a manera de seguir complementando a esta discusión, un elemento vital entre las semejanzas entre la investigación descriptiva y la experimental es aquella que tiene que ver con que la investigación descriptiva usa análisis estadístico y las experimentales es indispensable que lo hagan. Quisiera o quería agregar ese aporte allí a la discusión. Ahora, si les Entonces, parece, compañero, por último podemos entonces concluir que ambos tipos de investigación se basan en la recopilación de datos, ambas se utilizan para probar hipótesis, ambas se utilizan en el análisis de los datos, al igual que requieren de una planificación cuidadosa, ¿cierto? Es lo que podríamos concluir después de lo que hemos acotado. excelente aporte a la discusión, compañera. Muy amable. Ahondamos en las diferencias, ¿les parece? Sí, claro. Ok. En cuanto a las diferencias entre la investigación descriptiva y la experimental, quisiera aportar a la discusión
que la investigación descriptiva son relativamente sencillas de diseñar. En cambio, una investigación experimental debe considerar muchos aspectos. Es más amplia, más variada. En términos de académico, podríamos decir que es un poco más compleja. ¿Aportan, complementan a la discusión, por favor? ¿Puedes pasar, compañera Yumil, la diapositiva, por favor? Bien, con respecto al aspecto de las diferencias, primeramente la investigación descriptiva busca describir las características de una situación o de un fenómeno. Por otro lado, la investigación experimental pretende probar hipótesis para luego obtener información sobre la causa y el efecto de unos fenómenos. ¿Algo más, compañera Yumil, que desea Bueno, complementar? otra de las diferencias es que, por ejemplo, la descriptiva no prueba hipótesis, ¿ok? No prueba hipótesis. La experimental manipula una o más variables para observar el efecto que tienen otras variables. La investigación descriptiva no busca manipular o controlar variables, y también suele ser más observacional y más controlada. La investigación experimental requiere controlar todas las variables, o sea, excepto aquellas en las que necesita que sean manipuladas. Compañero Luis Carlos, ¿no hay otro aporte a las diferencias? Creería yo en lo particular que hemos reunido los elementos complementarios tanto de la una como de la otra. No hemos encontrado puntos que nos permitan discernir, por el contrario, nos complementamos y en esa medida creo que todos estamos apuntando hacia la misma dirección. Nuestras consultas, por lo que se evidencia aquí, han sido pertinentes en cuanto a la solicitud del trabajo que se requiere. Entonces, si les parece, pasamos a la tercera o al tercer interrogante para que hagamos la discusión. Bueno, aquí la tercera pregunta es cuáles son las tendencias de la investigación educativa en Colombia. O sea, luego de haber hecho pues, una revisión de las últimas ediciones publicadas en las revistas de educación en Colombia, o sea, se permite identificar dentro de estas tendencias algunas que predominan. Por ejemplo, la investigación basada en la evidencia. O sea, esta tendencia se enfoca en el uso de la evidencia empírica para la toma de decisiones educativas. O sea, en ese sentido, si somos realistas, cuando nos basamos en la evidencia, nos basamos en hechos y en las vivencias que tenemos diariamente a nivel educativo en las aulas de clases como en nuestras instituciones educativas. Entonces, a eso hace referencia esta investigación basada en evidencia. La investigación colaborativa, que esta también enfatiza la colaboración, es como un trabajo mancomunado entre investigadores, docentes y otros actores del sistema educativo para abordar problemas y desafíos que se presentan en la educación actual. Compañera Nini. Bien, algo que agregar en cuanto al tema de las tendencias de la investigación educativa en Colombia, y es mencionar que una tendencia que se está dando en los últimos años tiene que ver con la tecnología de la información y la comunicación. La investigación educativa está abordando el uso de la tecnología educativa con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, particularmente mejorar ese proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto educativo a distancia, a manera virtual. Otra tendencia a resaltar es la evaluación de la calidad de la educación. Los investigadores se están centrando últimamente en evaluar la calidad de la educación en Colombia.
todo con el propósito de que los estudiantes alcancen los propósitos, las competencias establecidas. Particularmente se está evaluando los resultados de los estudiantes, al igual que el desempeño de los docentes, la efectividad de los programas que se están llevando a cabo y finalmente la satisfacción tanto del padre de familia como de los estudiantes. No sé si mi compañero Luis pueda mencionar otras tendencias con relación a la investigación educativa en Colombia. Sí, a manera de complementar los valiosos aportes que han ofrecido a esta discusión, faltaría agregar quizás que las inclinaciones de la investigación educativa, inclinaciones o tendencias de nuestros investigadores, en el caso particular de Colombia, además de lo que ustedes han mencionado, también están abordando mucho el tema de los diferentes retos y problemáticas sociales que los estudiantes se enfrentan dentro y fuera de las aulas de clase. Es un tema que permea a la sociedad colombiana y que los investigadores han creído que es necesario investigar más allá sobre lo que está pasando para tratar de o intentar encontrarle salida a las situaciones de bullying, matoneo y otros tipos de violencia escolar que se refleja en gran medida en la sociedad colombiana. En ese sentido, creería particularmente yo que vamos en la dirección correcta. Ojalá se nos dé la posibilidad de hacer parte de esta historia cuando ya seamos doctores e investigar y aportar a nuestra patria y con ello también a nivel internacional. Todo lo que desde nuestro conocimiento sea para el bienestar de la humanidad. Compañeras, Sí. gracias por este espacio. Qué bonito este encuentro que nos permitió o nos está permitiendo vernos más de cerca, no tan lejos, que nos está permitiendo complementar ideas, fortalecer las propias y seguir creciendo académicamente. Así es, compañero. En realidad este espacio fue muy significativo, puesto que nos ha permitido seguir fortaleciendo todas esas habilidades y seguir ampliando nuestros conocimientos que nos van a permitir, pues, seguir aportando nuestro granito de arena en el sistema educativo. Gracias también a ustedes. Bueno, pues ha sido muy, muy provechoso este espacio. O sea, esto nos muestra que también nosotros hacemos parte de los avances que ha tenido la investigación y la educación, porque este tipo de encuentros de manera remota y este tipo estas nuevas tendencias no se daban antes y nosotros estamos haciendo parte de ese cambio para ser no solamente como factores de cambio a nivel personal, sino también a nivel educativo en nuestras escuelas e instituciones. Así es. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todas, les quiero mucho.